santo templo, Jehová está en su santo templo, seamos Hola niños, este es el momento del Rincón Infantil. En esta oportunidad les voy a contar lo que me pasó hace unos días. Yo estaba preparando jugo de toronja. ¿A cuántos de ustedes les gusta la toronja? Quizás algunos no la conocen, yo se las voy a mostrar. Estas son toronjas, se parecen a las naranjas, pero son un poco menos dulces que las naranjas. Yo estaba preparando mi jugo de toronja, así que saqué de la bolsa algunas toronjas para lavarlas. Pero si ustedes ven acá la flechita, en una de las toronjas había como una manchita marrón. Por un momento yo pensé, ¿será que está malograda? Y pensé sacar ese pedazo de la cáscara para ver qué pasaba, pero me olvidé y simplemente dejé pasar eso marroncito que tenía la toronja, y cuando la partí, las toronjas se veían muy ricas. A mí me gustan las toronjas que son anaranjadas, son más ricas que las que son medio blancas. Así que dije, voy a comenzar a hacer mi jugo. Me olvidé de esa heridita marrón que tenía por fuera la toronja. Así que mi jugo me estaba quedando rico. No me había dado cuenta, pero justo esa mitad de la toronja que tenía esa manchita marrón había quedado al final. Así que agarré la última mitad de la toronja y comencé a exprimirla. Pero cuando terminé de exprimirla y la saqué del exprimidor, me di una sorpresa horrible. Miren la flechita que tengo aquí. ¿Ven esta cosa negra? Aquí hay dos más. En el exprimidor habían unas manchas negras de unas cosas duras. Y yo dije, ¿de dónde salió? En ese momento me había olvidado de la manchita que tenía por fuera la toronja. Y después me acordé, esa manchita de la toronja marrón, seguro que estaba malograda. Y yo había pensado no usarla, pero al final la exprimí. Miren por adentro cómo estaba. Esta es la parte por dentro de esa mitad de toronja. Si ustedes ven esa parte negra, estaba muy, muy fea. ¿Ven? Esta era la manchita que yo les había hablado al comienzo. Pero el jugo se veía bien, el jugo no se veía mal, el jugo estaba rico. Es más, le tomé una foto al jugo. El jugo estaba rico, anaranjadito, no parecía que estaba malogrado. Pero en ese momento comencé a pensar, exprimí la última toronja que tenía esa mancha marrón, por adentro estaba negra. ¿Será que se contaminó el jugo? Y entonces dije, lo boto. Había exprimido 3 toronjas. Y dije, ¿será que boto el jugo? Pero me daba pena botar el jugo, se veía rico. Pero después dije, ¿y si me lo tomo y está contaminado? Y me puse a pensar, ¿boto el jugo o no lo boto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo tiré o no lo tiré? Sí, lo tiré. Boté todo el jugo, partí nuevas toronjas
y me hice un jugo nuevo. ¿Por qué? Porque yo pensé, si me tomo el jugo y está contaminado, aunque sea un poquito, me puede hacer daño. Y yo no quiero que me haga daño. Así que dije, no, mejor lo tiro y me hago un jugo nuevo. Miren, me salió muy rico mi jugo nuevo. Saben, niños, cada día hacemos decisiones en nuestra vida. En ese momento yo hice una decisión. Yo decidí si me tomaba ese jugo de toronja, aunque no parecía malogrado, pero yo pensaba que podía estar un poquito contaminado, o simplemente lo tiraba. Mi decisión fue tirarlo. Cada día, como les digo, hacemos decisiones. Podemos hacer decisiones buenas o hacer decisiones malas. Ahora, ¿por qué yo les hablo de esto? ¿Por qué les cuento la experiencia que tuve con la toronja? Y ¿saben qué? Cuando yo veo la toronja y veo el televisor, pienso que nosotros también hacemos decisiones y ustedes también hacen decisiones. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta mirar videos o quizás algunos hacen juegos de videos. A otros les gusta mirar algún programa quizás en el iPad de su mami, de su papi o de alguna persona en la casa. Otros miran videitos en el celular. Y ustedes pueden escoger qué tipo de videos ven o no ven. Ustedes pueden decirme, pero todos los videos de niños son para niños, no hay problema, podemos mirarlos porque son para niños. Pero ¿saben qué? Algunos videos para niños tienen algunas cosas que no nos acercan a Jesús, como violencia o muchas peleas. Algunos tienen cosas sobre magia. Algunos videos, aunque son para niños, no son muy buenos. Y ustedes me dirán, no, pero es un pedacito, pero el resto están bonitos. Sí, pero así como mi jugo estaba un poquito contaminado y yo decidí mejor no tomarlo, igual ustedes pueden decidir ver o no ver un dibujo animado, o ver un programa, o ver un video, o los juegos que a veces hacen. Pueden ustedes escoger si ese video es totalmente bueno o tiene un poquito de algo que puede contaminarlo. A veces los papitos o las personas adultas no nos están viendo. Y ustedes dicen, bueno, nadie me ve, yo puedo mirar. Pero recuerden siempre que Jesús siempre nos está mirando. Aunque no haya ninguna otra persona cerca, Jesús siempre está con nosotros y Él nos está mirando. Tenemos que tener cuidado de lo que nuestros ojitos ven. Así que cuando la próxima vez que ustedes vayan a ver un video o vayan a hacer un videojuego, acuérdense siempre, ¿será que está un poquito contaminado? Y yo creo que ustedes no quieren contaminarse. Voy a terminar haciendo una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder escoger lo que vemos y a tomar buenas decisiones. Y no hacer decisiones que estén, aunque sea un poquito, contaminadas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos darte muchas gracias, Señor, por la vida. Gracias por tus cuidados. Gracias por la familia, Señor. En esta oportunidad queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a tomar buenas decisiones. Te pido por cada uno de los niñitos, Señor, que están viendo en este momento el video, Señor, que ellos puedan recordar siempre, Señor, que tú quieres que ellos tomen buenas decisiones. Que ellos puedan, Señor, escuchar a tu Espíritu Santo cuando están mirando algo que quizás no es bueno para ellos, porque tiene violencia, porque tiene pleitos o porque tiene cosas quizás de magia que nosotros como cristianos debemos evitar. Te pido, Señor, que te quedes con nosotros y que siempre podamos recordar, Señor, que Jesús quiere estar siempre a nuestro lado. En el nombre de Jesús, amén. Bye, niños. Es un gozo poder estar juntos en esta hora para estudiar la palabra del Señor. Y vamos a orar para pedir su bendición. Querido Padre que estás en el cielo, vamos a estudiar tu palabra y queremos la presencia de tu Santo Espíritu. De manera tal, Señor, que podamos comprender el mensaje que tú tienes para nosotros. Bendice a cada persona, a cada familia, a cada niño, a cada joven que está allí en su hogar o en algún lugar, para que, Señor,
aquello que vamos a estudiar pueda ser vivido y experimentado en la vida de cada uno de tus hijos. Son favores que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El temor más grande que tienen los seres humanos, que tenemos los seres humanos, es el temor a la muerte. Sí, yo me he encontrado con personas que algunas veces me han dicho que no tienen ese temor y está bien, esa es la excepción y no es la regla. A esto se suma que nadie sabe cuándo va a dejar de existir. Ninguno de nosotros sabe cuándo vamos a morir. Sabemos que como parte de ser un ser humano en esta vida, va a formar parte de nuestra experiencia, pero no sabemos cuándo. Pero por otro lado, hay personas que por diferentes situaciones o condiciones saben más o menos que se les está acercando el tiempo donde ellos van a dejar de existir. Y eso es algo que les da la oportunidad de poder arreglar su vida. Les da la posibilidad de arreglar sus cuentas con su prójimo. Les da la posibilidad también de poderles dar una herencia, si es que existe. Les da la posibilidad de hacer conocer cuál era su última voluntad. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en la vida de Jesús. Jesús, antes de pasar por la experiencia de ser arrestado, de ser enjuiciado, de ser condenado y finalmente de ser llevado a la cruz del Calvario para morir, antes de eso, Él reúne a sus discípulos. Las palabras que vamos a escuchar, que vamos a leer, son las palabras de alguien que sabe que está por morir. Y no que sabe que está por morir de aquí a un tiempo largo, no. Él sabe que está por morir simplemente en unos cortos días, 2, 3 días. Pero Él reúne a sus discípulos y le va a dar su herencia. Y entonces ahí están sus discípulos. Lo más interesante es, y me voy a adelantar a decirles, que cuando Jesús le habló a sus discípulos, no les dio bienes materiales, porque no los tenía. No les dio casas, no les dio carros, no les dio tesoros, pero que lo que les dio es algo invalorable, es algo que no tiene precio. Es algo que si tú logras conseguirlo, y no estoy hablando de conseguirlo por un momento, sino si logras tenerlo constantemente en tu vida, vas a convertirte en la persona más feliz que pisa la faz de la tierra. Yo sé que tú has escuchado este versículo. Y vamos a ver cuál es la herencia que Jesús le dejó a sus discípulos en el pasado, pero vamos a ver también cuál es la herencia que Jesús nos ha dejado a nosotros, que somos sus discípulos en este tiempo. El versículo está en el libro de Juan, el capítulo 14 y el versículo 27. Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os lo doy como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vuelvo a repetir que Jesús no les dio absolutamente nada material, porque sabía que todas las cosas materiales son simplemente perecederas. Es algo, lo material es pasajero. Más bien les dio algo precioso, invalorable. Y ahí en ese libro que nosotros acabamos de mencionar está la estructura del pensamiento que Jesús tenía para que sus discípulos pudiesen comprender lo que les estaba dando. Hermanos queridos, hoy más que nunca es necesaria la paz que Jesús le dejó a sus discípulos. La paz os dejo,
mi paz os doy, no os lo doy como el mundo lo da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estamos viviendo en un tiempo donde muchas personas viven sin paz. No tienen paz, no tienen seguridad, están teniendo hoy más que nunca dificultades con el tema de esta enfermedad, con el tema de las finanzas, con el tema del futuro, con el tema de la muerte. Y lo cierto es que el sentimiento de seguridad es una de las más importantes que nosotros tenemos como seres humanos. Yo no sé si ustedes sabían que el negocio de la seguridad de diferentes tipos aquí en este país donde vivimos es un negocio de más de $1 billón anuales. Estados Unidos es uno de los países que tiene el índice de criminalidad más alto en el mundo, pero también es el país donde vive la gente más insegura que hay en el planeta. Esto hace que en este país se gasten billones de dólares en consejería psicológica, con el único propósito de sentirse seguro y sentirnos mejor con nosotros mismos. Así que no solamente tenemos inseguridad personal, sino también tenemos inseguridad a las cosas materiales, al que puede ocurrir. Y miren las noticias todos los días, ¿no? Cosas tan simples como dejar cosas en tu auto, te rompen el auto, sacan las cosas. Si no pones seguridad en tu casa, te corres el riesgo de que no estés y que entren a tu casa. Te corres el riesgo de que muchas de estas cosas que te quitan la posibilidad de tener paz se manifiesten en el tiempo que nosotros vivimos. La mayoría de las personas quieren llegar a tener paz. Sería ilógico pensar quién no quiere tener paz, pero hay tantas cosas que nos quitan esa posibilidad. Alguno de ustedes me puede estar diciendo, pastor, el tema que usted está mencionando daría la impresión de que es un poco difícil y complicado en el tiempo que estamos viviendo. ¿Se ha dado usted cuenta de lo que está ocurriendo en este momento en las noticias? ¿Se ha dado usted cuenta de lo que está pasando, la falta de paz que está ocurriendo en algunos lugares que se están levantando y que están simplemente quemando establecimientos? Y está habiendo toda una cantidad de revolución social por una muerte injusta que se ha producido. ¿Será, pastor, que en ese medio uno puede hablar de lo que usted está hablando? Lo cierto es que la gran confianza que yo tengo es que fue el Señor Jesús quien le dejó como herencia a sus discípulos este tema de la paz. Y yo quiero compartirlo esta mañana porque en medio de cualquier situación que nosotros encontramos que no hay solución o no hay respuesta, este se constituye un tema importante y fundamental para nosotros. Pero quiero hacerles una advertencia, que a medida que nosotros estudiamos este tema, nos corremos el riesgo de no necesariamente entenderlo. Les voy a decir por qué. Porque en el libro de Filipenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 4 y en el versículo 7, nos dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y si eso es cierto, que esta paz que sobrepasa todo entendimiento, el apóstol Pablo comparte su deseo. Dice, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Va a ser humanamente difícil tratar de comprender todas las dimensiones de la paz de Dios. Pero
que eso no sea algo que nos detiene para decir no lo vamos nosotros a poder experimentar. Porque lo único que nos queda es ver cómo es que Jesús, en los momentos de mayor dificultad en su vida, Él pudo todavía tener paz. Y vamos a estudiar el versículo. La primera parte del versículo dice, paz os dejo, mi paz os doy. La palabra que se utiliza específicamente en este versículo para referirse a la paz es eirene. Es un estado mental, libre de preocupaciones, de bienestar y de tranquilidad. Ahora, yo quiero que nosotros podamos entender esto. Es un estado mental. No es algo que simplemente aparece y desaparece. Es algo que lo que Jesús tenía era algo sumamente especial, que no era el resultado de las circunstancias que le rodeaban. Porque miren, si hubo alguien que al salir todos los días tendría que haber estado preocupado por su vida, era Jesús. Constantemente habían personas que estaban buscando sus errores, estaban tratando de ver cómo encontrarle alguna falla para condenarle. Y a medida que el ministerio de Jesús se fue desarrollando, ahora ya no solamente lo buscaban para encontrarle errores, sino para encontrarle errores tan grandes, y ellos querían ahora matarlo. Y Jesús conocía la mente, Jesús conocía el corazón de estas personas, lo cual nos lleva a lo siguiente, que Jesús podría haber sido el tipo de persona que salía todos los días con la angustia de saber que habían seres humanos que estaban tratando de matarle. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo me sentiría yo? Si al salir todos los días tú supieses de que hay gente que está tratando de matarte o que está buscando tu mal de alguna manera, vivirías totalmente angustiado, vivirías totalmente estresado. Y sin embargo, Jesús aquí, esta paz que tenía, vuelvo a repetir, es un estado mental libre de preocupaciones, tenía tranquilidad. Pero Jesús le está ofreciendo a las personas algo, no que era una teoría, sino algo que él mismo haya experimentado. No les estaba ofreciendo un sentimiento. Vuelvo a repetir, les estaba ofreciendo un estado mental, que era el resultado que él había obtenido de constantemente buscar hacer la voluntad de su Padre. Filipenses el capítulo 4 y el versículo 9, dice el apóstol Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Miren el apóstol Pablo, el consejo del apóstol Pablo. ¿Qué dice ahí? Y el Dios de paz estará con vosotros. Jesús podía tener la paz que tenía por su comunión con su Padre, por ese relacionamiento que tenía todos los días. Él acudía a tener esa cita con su Padre y volcaba su corazón, y yo me imagino que le decía todas las cosas que estaba sintiendo. Y como tenían esa relación, él podía conocer la voluntad de su Padre. Por eso es que él cargaba sus baterías todos los días. Y al salir a tener que enfrentar toda la miseria que Satanás le iba a presentar a través de los seres humanos, Jesús tenía ese estado mental de paz que no era un sentimiento pasajero. Nosotros como seres humanos muchas veces vivimos en una montaña rusa de emociones. Si alguien te habla bien, tú te sientes bien. Si alguien te habla mal, tú te sientes mal. Si estás metido en un problema, te derrumbas. Si sales del problema, te sientes viviendo en la parte más alta del mundo. Si te pagan,
estás lleno de alegría. Si se acaba lo que te pagaron, estás lleno de tristezas. Vivimos en una montaña rusa de subidas y bajadas en nuestras emociones. Ahora, ¿te has puesto a pensar qué sería poder vivir todo el tiempo sin tener esas subidas y esas bajadas? Y de repente estás pensando, pastor, eso no se puede hacer. No se puede hacer. Y yo te digo, Jesús tenía esa manera de ser. Y si Jesús pudo hacerlo, nosotros también podemos hacerlo. Sí, nosotros también podemos. Porque ¿qué fue lo que Jesús dijo? Ejemplo os he dado para que así como yo hago, ustedes también lo puedan hacer. El asunto es si nosotros, que somos seguidores de Jesús, le vamos a creer o no le vamos a creer. Pero Jesús estaba entregando exactamente su experiencia, lo que él sentía. Por eso es que es importante que nosotros podamos entender desde la perspectiva de lo que Jesús le estaba dando a sus discípulos y de lo que Jesús nos está ofreciendo a nosotros en este tiempo tan complicado que ni siquiera vale la pena mencionar todas las complicaciones que hay en este momento en el mundo, más el propio mundo que tú tienes en tu propio cerebro, en tu propio ser. Pero hay algo que es muy cierto, y es el hecho de que la carnalidad, en otras palabras, nuestras tendencias humanas, y voy a poner dos cosas aquí. Una es lo que Jesús hacía de relacionarse todo el tiempo con su Padre para conocer su voluntad. Y tenía esa paz, ese estado mental permanente. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Que a veces nosotros quisiéramos tener eso, pero luego viene este otro asunto, la carnalidad, las tendencias humanas, nuestra manera de ser, totalmente desprovistas del Espíritu de Dios. Esa carnalidad puede privarnos de esa paz. Nos puede privar, porque no se puede tener la paz de Jesús a no ser que uno ande en armonía con Jesús, buscando hacer la voluntad de Dios todo el tiempo. Pero Jesús dijo algo más: yo no os lo doy como el mundo la da. ¿A qué se refirió Jesús con la palabra mundo? En el griego la palabra es cosmos. Y la palabra cosmos son todas las personas en decadencia cuyos valores y cuyas creencias y moral son diferentes y están en abierta rebelión contra Dios. El mundo representa, por eso que en la Biblia, ustedes no son del mundo, no somos del mundo. ¿Qué significa eso? Ustedes no forman parte de un grupo de seres humanos que tiene una conducta y una manera de ser que están en abierta rebelión a las cosas de Dios. Entonces Jesús está diciendo con toda claridad allí: no os lo doy como el mundo la da. El tipo de paz que el mundo da es circunstancial, es pasajero. No importa lo que tú le termines sacando al mundo, siempre te dejará vacío. Razón por la cual muchas personas poderosas, adineradas, siguen buscando la verdadera paz, pero la verdadera paz nunca jamás se obtendrá a no ser que venga de parte del dueño y el dador de la paz, que es Cristo Jesús. Miren, en este planeta tenemos la Organización de las Naciones Unidas. ¿Para qué fueron creadas las Naciones Unidas? Para que a través de sus reuniones se pueda buscar la paz en diferentes lugares de conflicto en el planeta. Y nos damos cuenta que ese organismo tiene muchísimos años y sin embargo la paz en el mundo es pasajera. Es pasajera. Porque la paz no es un concepto. La paz es una persona.
y esa persona es Cristo Jesús. No puedes poner paz duradera en un lugar donde no existe ni está la presencia de Cristo Jesús. Jesús no quiere que nosotros suframos. Él no nos está dando una paz como el mundo la da, esa paz momentánea. El tipo de paz que Jesús nos está ofreciendo es una paz permanente. Y yo estoy seguro que vas a decir, pastor, ¿será posible que uno puede tener una paz permanente? ¿Sí? Sí se puede. Sí se puede. No porque lo diga yo, es porque Jesús experimentó esa paz. Y dijo algo más. Miren lo que dijo Jesús. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La palabra turbar viene del griego tarazo. Y miren todas las acepciones que encierra esa sola palabra. Turbación, ¿no es cierto? Agitación, disturbio, confusión, alboroto, inquietud, espantar, asustar, conmocionar. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Sabes qué cosa? No te turbes. Que tu vida no sea alterada. Pero pastor, ¿cómo no se va a alterar mi vida? Me ha dado esta enfermedad. O de repente no te la ha dado, pero le ha dado a otra persona, a un ser querido. O de repente has visto morir a un familiar. En esta semana asistí a un funeral virtual. Gente que uno conoce, gente que uno aprecia. Gente que ha pasado con uno, nuestra experiencia pastoral. ¿Cómo no voy a tener miedo? Pero Jesús, ¿qué está diciendo? No te turbes. No tengas todas estas expresiones. No se turbe tu corazón, no se turbe tu cardia. Es la palabra que se utiliza allí. Porque la cardia, el corazón, es la base de las emociones, es el fundamento de nuestros pensamientos. No tengas miedo. Fíjate que él va a utilizar turbación y miedo. Y la palabra que él utiliza para miedo es cobardía, es temer, es asustarse, es acobardarse. Y ustedes me van a escuchar decir esto más de una vez. En la Biblia encontramos 365 veces donde Dios dice a lo largo de la Biblia, no tengas miedo, no tengas temor, no tengas miedo, no tengas temor. 365 veces, ¿se han dado cuenta? Una vez por cada día del año. En el momento que algo te produce agitación, en el momento que se te produce confusión, alboroto, estás inquieto, estás espantado, y como resultado de eso entras en una actitud de temor, de cobardía, recuerda, tú tienes que, en ese momento, clamar al cielo y decirle, Señor, necesito la herencia de Jesús. Necesito la paz que solamente Jesús me puede dar. Pero hay dos tipos de paz. La primera es la paz con Dios, que es el tipo de paz que se ve a través de arreglar tu vida con Dios a través de la salvación. Solo se encuentra paz mediante la entrega voluntaria a Dios para hacer su voluntad. Y solo se encuentra esta paz cuando le entregas la vida a Cristo Jesús. Ahí es que tú puedes tener paz con Dios. Ya no estás enemistado, ya no estás peleado, ya no estás en una actitud de rebeldía con Dios. Y a veces nosotros tenemos la idea de pensar que solamente las personas que están fuera de la iglesia están en una actitud de rebeldía con Dios. No. Tú puedes estar en una actitud de rebeldía con Dios de una manera consciente o de una manera inconsciente y todavía estar en la iglesia. ¿Cómo puedo saber? Mira tus actitudes. Mira tus palabras.
Mira la manera como tú piensas. Mira la manera como tú te relacionas, como tú tratas a las personas. Tú puedes estar en una condición que no te has dado cuenta. Por eso es que nosotros necesitamos tener un contacto diario con Jesús. Un contacto diario, ¿para qué? Para no encontrarnos en una actitud de rebeldía, para poder disfrutar esa paz con Dios. Si tú tienes paz con Dios, lo lógico va a ser que tú tengas paz con tu prójimo. No existe ese asunto de decir, oh, yo estoy bien con Dios y sin embargo estás peleado con tu prójimo. No funciona así. Muchas veces nosotros tenemos esa idea de que no, yo y Dios estamos perfectamente bien y sin embargo alrededor nuestro estamos mal con uno, con el otro, con el esposo, la esposa, los hijos, alguien en el trabajo y alguien en la iglesia. Pero no, aquí abajo tengo problemas con todo el mundo, pero estoy en paz con Dios. No es así, no funciona. Cuando tú tienes paz con Dios, esa paz se hace extensiva a tus relaciones. Se hace extensiva a tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en el trabajo, en la iglesia. Tú no tienes problemas con la gente porque has arreglado tus cuentas con Dios. Como resultado de eso, tu relación con el resto de las otras personas también tienen que estar arregladas. Y la segunda es paz. La paz de Dios. Recuerda, no te confundas. Una es la paz con Dios y otra es la paz de Dios, que es el tipo de paz que describe el carácter de Dios. Esta paz lleva a las personas a reconocer que Dios es la única fuente de paz verdadera. Es la paz de Dios. Y esto es de lo que hemos venido mencionando también con anterioridad. ¿Cómo es que podemos encontrar esta paz? Esa es la pregunta más importante, porque una cosa es leerlo, otra cosa es ver lo que Jesús hizo con sus discípulos, esta herencia que les dio, pero ¿cómo? Y vamos a dejar que algunos versículos nos hablen. San Juan capítulo 14 y el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Necesitamos nosotros creer en Dios completamente. ¿Qué necesitamos creer ahora? Que la paz que Jesús te está ofreciendo es algo que sí se puede. Sí lo puedes lograr. Sí puedes tener ese estado mental permanente de paz como resultado en tu comunión con Dios. Muchas de nuestras vidas están alteradas por muchas razones. Pero si tú tienes paz solamente en los días de culto o en el día sábado y el resto de la semana estás pasando totalmente con problemas, tienes que pensar dos veces. Necesitas creer plenamente en Dios. Lo que te está ofreciendo es algo que tú lo puedes lograr solamente si tú quieres. El Señor no te va a obligar a que tú creas en algo que tú no crees. Pero en el momento que tú crees y tú te aferras de la promesa y tú dices, yo creo, Señor, que esa paz que tú tenías, yo la puedo tener también todo el tiempo, y le pides a Dios vivir a la altura de la voluntad de Dios y le pides al Espíritu Santo que te ayude, tú vas a disfrutar de una vida diferente. Experimenta. Otro versículo, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Miren lo que Jesús le decía a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Ahí está. ¿Quieres realmente tener paz? Necesitas copiar lo que Jesús hizo. Jesús venció al mundo. Sí se puede vencer el mundo. Se puede vencer. Jesús lo venció. Jesús no dejó que los elementos que lo rodeaban le quitaran la paz, porque Él había bebido diariamente de su relación con su Padre. Y aquí viene lo que les mencioné al principio. Jesús está hablando de una paz y le está dejando su paz a sus discípulos, y simplemente en las próximas
horas, él va a ser afectado físicamente, va a ser golpeado, va a ser escupido, va a ser burlado y va a ser finalmente muerto. ¿No diría uno, cómo es que yo, sabiendo todo lo que va a venir, puedo guardar paz? Porque esa paz que Dios te ofrece no es una paz humana, no es una paz mundana, es la paz que solamente Dios te puede dar. Vas a tener que vencer el mundo y vas a tener que darle a Dios la oportunidad para que esa paz sea real, permanente, constante, a pesar de todas las circunstancias y situaciones adversas, por más complicadas que sean. Dios sigue y seguirá teniendo el control de tu vida y te va a dar paz si tú tan solo se lo dejas. Y un versículo más, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé, miren la palabra, siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. ¿Qué es lo que dice este versículo? Que el mismo Señor de paz os dé siempre paz. ¿Qué significa la palabra siempre? No es un momentito, no es simplemente esporádicamente, basado en algo que te produjo alegría. No, la paz de Dios es una paz constante. Vuelvo a repetir, ahí está el versículo. Es una paz constante, es una paz permanente. Es algo que si realmente tú logras obtener esa paz, vas a ser la persona más feliz del mundo, porque no está relacionada con cosas materiales. No está relacionada con cosas mundanas. Vas a ser la persona más feliz del planeta, porque esa paz no tiene precio, no la puedes comprar, no puedes salir, no puedes pedirle por Amazon, no puedes pedirlo por eBay. Esta es una paz que viene de lo alto, viene del cielo, viene como resultado de tu relación y de tu comunión con Dios. La paz de Dios, lo que te da, permanece siempre. Y déjeme concluir con esta ilustración que de repente la has escuchado. En cierta oportunidad, un hombre estaba buscando la imagen perfecta de la paz. Quería un cuadro que cuando él lo estuviera mirando, él pudiese decir, eso es paz. Y mientras buscaba por diferentes lugares, llegó a la conclusión de que ninguna de las cosas que él estaba mirando le producía la paz que él estaba buscando, no por lo menos en el tipo de retrato. Así que él se puso a pensar y dijo, ¿qué pasaría si hago un concurso donde les digo a las personas que me manden una imagen, ya sea una foto o un cuadro, sobre la paz? Y luego yo llegué a la conclusión de cuál es realmente ese cuadro o esa fotografía que representa la paz. Así que su desafío despertó la imaginación de muchas personas, de artistas, de fotógrafos de todas partes, y empezaron a llegar las pinturas y empezaron a llegar las fotografías de diferentes lugares. Finalmente llegó el día donde se iban a develar esos cuadros, esas fotografías. Y para esto él había puesto un grupo de jueces, un grupo de personas, a ver si todos coincidían y no sea solamente él. Y entonces los jueces empezaron a descubrir una por una los diferentes cuadros donde habían escenas pacíficas. En otros habían escenas esplendorosas y estaban allí y el grupo de personas aplaudían, vitoreaban. Y mientras se iban abriendo los cuadros, la gente tenía esta euforia de saber y cuál va a ser el cuadro ganador. Finalmente llegaron donde habían solamente
los dos últimos cuadros y estaban tapados. Cuando uno de los jueces retiró la tapa de uno, hubo un tremendo silencio en toda la multitud. Era un lago, y ahora tú te lo vas a tener que imaginar. Era un lago limpio, claro, como un espejo, y reflejaba los árboles verdes de la ribera bajo el suave rubor de un hermoso atardecer. A lo largo de la orilla estaba cubierta con hierba, había un rebaño de ovejas que estaban pastando sin ser molestadas. Y la gente pensó, seguramente ese es el cuadro ganador. Pero faltaba un cuadro más. Se levantó otro de los jueces y fue a descorrer el último cuadro. Al verlo, las personas quedaron sorprendidas. Lo primero que ocurrió en su mente es, ¿podría eso ser la paz? Había una gran catarata, tumultuosa, caía de una manera estrepitosa contra la roca. Las personas casi podían sentir el salpicar del agua fría y penetrante. Se notaba en el horizonte nubes tormentosas de color gris que amenazaban con explotar con rayos de viento y de lluvia. Y en medio de los ruidos atronadores y el frío amargo, había un árbol delgado que tenía una de sus ramas que daba la impresión que estaban allí, encima de la catarata. Y daba la impresión adicionalmente que este árbol, sus pequeñas raíces se aferraban de la orilla para no terminar cayendo. En una de las ramas de este árbol, un pajarito había decidido poner su nido. En una de las horquillas de las ramas. Y ahí, ese pajarito se encontraba contento, imperturbado, frente a todo lo tormentoso que estaba a su alrededor, y estaba sentado simplemente cuidando sus huevitos. Este pajarito, con sus ojos cerrados y sus alitas listas para cubrir a sus pequeños cuando naciesen, manifestó una paz que trascendía todas las fuerzas de los elementos terrenales que estaban a su alrededor. Ponte a pensar, ¿tú crees que esa imagen siquiera tuvo la posibilidad de ser considerada como una imagen de paz? Lo cierto es que esa obra fue la que ganó el concurso. El pajarito en una rama cayéndose frente a todos los elementos que estaban allí. ¿Por qué ganó? Porque la paz no es la ausencia de problemas. Es un estado mental permanente que Dios quiere darle a sus hijos como herencia mientras nosotros vivamos aquí en la tierra. Y la pregunta es, ¿vas a aceptar la herencia que Jesús te quiere dar hoy día a pesar de todas las situaciones adversas que están ocurriendo en el mundo y que pueden estar ocurriendo en tu vida? La decisión es tuya. En el nombre del Señor, yo apelo a tu corazón
para que le des la posibilidad a Jesús, como nunca antes. Señor, hoy día yo acepto esa herencia, acepto tu paz. No por un momento. Quiero tener una paz pasajera. No quiero tener una paz pasajera, quiero tener una paz permanente. Algo que perdure en mi corazón al margen de todas las cosas complicadas y duras que puedan pasar por mi vida. Y lo hago solamente, ¿por qué? Porque tú, Jesús, me lo has ofrecido. Y porque tú crees que yo lo puedo tener y lo puedo experimentar. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que esa paz pueda ser una realidad en tu vida. Querido Padre que estás en el cielo, indudablemente no es fácil hablar de este tema. No frente a la cantidad de crisis que hay en este planeta. No frente a la cantidad de situaciones adversas que hay a nuestro alrededor. Señor, pero tú conoces, ahí en el grupo de las personas que están mirando este estudio, tú sabes, tu Espíritu Santo se está moviendo, porque tú conoces, Señor, la intranquilidad, el miedo que puede haber en los corazones de algunas de las personas que están allí. Pero Señor, también hay las personas que quieren recibir tu herencia, que quieren recibir la paz que solamente Jesús puede dar. Y te queremos rogar hoy que esa paz pueda ser aceptada por nosotros. Y que como resultado de eso podamos vivir vidas diferentes. Como resultado de eso podamos vivir vidas que te agradan y que podamos compartir esa paz con los que no te conocen. Pero que podamos entender que esa paz es el resultado de una relación diaria y permanente con Cristo Jesús. Gracias, Señor, por lo que nos das y gracias por lo que nos seguirás dando. Quédate en nuestras vidas. Son favores que te rogamos confiando en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que Dios te bendiga abundantemente y que la paz de Jesús pueda reinar en tu vida hoy más que nunca. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde bañando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Tesoro yo tengo en la paz que me dio, en el fondo de mi alma está, tan seguro que nadie quitarlo podrá, mientras vea los siglos pasar. Paz, paz.
siempre es, y su paz